y poder armar, pero este grupo queda como armado dentro del team, como para que sepan, y la idea es que puedan presentarse, contar brevemente de qué área son, qué actividades están haciendo en relación con la industria, si están trabajando dentro si hacen visitas, si trabajan, o no con las empresas, si tienen algún vínculo con el tema de Industria 4.0, y por qué les interesa hacer la capacitación o alguna cosa así, muy cortito, como para que después podamos seguir trabajando con ustedes, y la idea es que vayan volcando en el chat todo las dudas y lo que vaya surgiendo, así tanto Pablo como Agustín pueden ir contando, y si no, eventualmente lo retomamos después. Yo voy a hacer una presentación que no creo que dure más de 1 hora, y después vamos a seguir charlando. El tema, digo, esto lo digo, yo quedo acá dando la presentación y ya no veo absolutamente nada del team por cómo está armado, así que cualquier cosa le pido a Agustín o a Pablo que me manden por WhatsApp información. Bueno, empezamos. Esto de Industria 4.0, yo, como no tenemos la posibilidad de ir interactuando tanto como haríamos en lo presencial, les voy a hacer como un repaso, y en todo caso después, si surgen dudas, no sé, capaz me paran y me preguntan, levantan el micrófono y me hacen alguna consulta. Estos términos, sí. ¿Alguien me iba a preguntar algo? No. Ahí está. Bueno, el término de Industria 4.0 en realidad surge con ese nombre en Alemania, en la presentación de la Hannover Messe en el 2011, donde se presentó. Perdón, ¿alguien quiere preguntar algo? No sé si yo quedo medio perdido. ¿Alguien? No. No, Raquel, creo que es ruido tuyo de fondo que tenés. Todos tienen los micrófonos silenciados, por lo que veo. Ah, perfecto. No, porque es como que me aparece como si me levantara el micrófono como para preguntar algo, pero no. Ok, sigo entonces. Bueno, la Hannover Messe en el 2011, que en realidad es un término donde la Industria 4.0 se presenta con la idea, digamos, en realidad esto hay que pensarlo también en qué contexto, ¿no? Alemania viene perdiendo la conexión de la industria, todo se empieza a fabricar en China, la mano de obra empieza a envejecerse, y entonces la tecnología es como una de las posibilidades para empezar a producir en el país. O sea, esas son las características con las que se inicia a pensar esta industria, y empiezan a perder el dominio de la industria, porque están trabajando digamos, ahí China empieza a tomar otra connotación a nivel productivo. Pero lo que sí es claro, que digamos, que estas tecnologías que en general empiezan a aparecer como tecnologías disruptivas, o se empiezan a hablar, en principio, de las características tecnológicas, están disponibles hace muchísimos más años. O sea, hay tecnologías como la impresión 3D, que son patentes abiertas, o sea, que tienen más de 30 años en el mercado y patentado, ¿no? O sea, que ya son digamos, la posibilidad de poder producir cualquiera esas tecnologías. En el 2016, en el World Economic Forum, se presentó otra propuesta de lo que tenía que ver no otra propuesta, es como una consolidación, pero que en realidad lo muestra en lo que tiene que ver con movimientos más sociales, ¿no? Para poder, digamos, entender esta situación, porque hablamos de la cuarta revolución industrial, y en general en la escuela vemos la primera, y las otras dos las tenemos como medio, digamos, no están tan marcadas, para poder entender, digamos, de qué trata esto de la cuarta revolución industrial. Por un lado, digamos, hay un tema que es tecnológico, pero por otro lado hay un tema que es social, y que impacta, y Pablo lo puede contar mejor en algunos momentos, pero tiene que ver con cómo la industria y la sociedad se van como transformando.
La primera revolución industrial es a partir, digamos, se conoce, esto es como mucho más discutido si es la máquina de vapor o no, pero la posibilidad de producir en masa alejado de, digamos, con el tema de los ríos. Entonces, se empieza a centrar alrededor de la industria las personas a trabajar, o sea, entonces se empiezan a urbanizar, se empiezan a armar las ciudades en función de la industria. Y lo que tiene que ver con los productos, antes cada artesano trabajaba distribuidamente y hacía el producto entero de principio a fin, y conocía todas las partes de eso. Cuando se empieza a hacer a nivel, digamos, la industria empieza a aparecer, esto por la aparición de la electricidad y la posibilidad de separar la industrialización, digamos, empieza toda este contexto, ¿no? Una de las cosas que a nosotros nos interesa ir mirando es qué va pasando con la organización. Digamos, la organización es un punto clave, porque también no solo va cambiando la sociedad, digamos, las tecnologías disponibles, sino también cómo se organizan, valga la redundancia, las organizaciones o este grupo de personas para la producción, o sea, para llegar a ese fin. En la segunda instancia, que tiene que ver con lo que se llama la producción en masa, que es la producción en línea, cuando entra Taylor a analizar cómo se hace esa producción, separándola por partes y analizando la posibilidad de esa organización de la producción, donde nacen las especializaciones, como por ejemplo en ingeniería, donde en realidad la industria empieza a organizarse y a profesionalizarse. Empiezan a priorizar el tema del producto también, o sea, el producto empieza a ser el punto de que lo separo en partes para ser más eficiente, para poder que se organice esa situación. Y aparte, la producción en masa tiene que ver con que la gente empieza a acceder a algo que antes no accedía. O sea, cuando en la etapa anterior, que ahí pueden ver hasta las fechas, la producción, la gente no tenía 10 pares de zapatos, o 50 pares de zapatos, o 2 autos, o digamos, la cantidad de cosas que se tenían era menor. Entonces, esto lo que permite es a la sociedad un acceso a productos que antes no tenía. Entonces, para las empresas, esto es, yo produzco cualquier cantidad de cosas, me manejo están los stocks, porque total se vende. O sea, cualquier cosa que yo haga, como el mercado está disponible, se vende. Entonces ahí aparece como marca, o como empieza a aparecer Ford como marca, como empresa clave en esto, que Ford decía, usted puede elegir el color de su auto siempre que sea negro. Y esto y era negro porque era más productivo, porque se secaba más rápido. Y como la gente igual era tener auto o ir a caballo, digamos, le daba igual. Como no tenía opciones para elegir, lo elegía igual. Entonces, ahí hay como muchas relaciones, no es solo lo que pasa con la industria, sino en qué contexto está la sociedad. En lo que llamamos la tercera revolución industrial, que tiene que ver con la automatización y la robótica, o sea, todo lo que en general hablamos de automatización, ahí los términos, que en muchas veces a veces piensan que la industria 4.0 es eso de automatizar y poner robots en todos lados. En realidad eso va junto a los procesos que más orientados a lo que hizo el toyotismo, con mejorar los procesos de calidad, y a partir de eso, en realidad, la automatización de esos procesos, o cómo fue cambiando la organización de la producción para ser más eficiente, en función de que en realidad la demanda no era siempre el mismo producto. O sea, cambiaron lo que tiene que ver con los flujos productivos en la empresa. O sea, yo tengo que poder hacer producto bajo demanda. Eso significa que tengo que poder organizar mi planta de otra manera para poder atender esa demanda. Y el tema, y bueno, y ahí, digamos, todos los que vienen de tecnología de gestión esto lo saben muchísimo más que yo, así que no quiero agotarlos con esto, pero todo lo que tiene que ver con bueno, todos los procesos de calidad de producto. Entonces acá dejamos de hablar de producto y empezamos a entender que esto es importante, el proceso, cómo se hacen
esos productos para llegar al mismo producto siempre, que es la lógica de lo que tiene el sistema de calidad de ISO 9000, ¿no? O sea, trabaja sobre los procesos. Empieza a ver lo que tiene que ver con la computación y la programación de la producción. O sea, todas esas instancias que si bien en nuestra industria todo esto en general no está, o sea, cuando nosotros visitamos las plantas, toda esta parte donde se tienen datos, se programa la producción, la información llega al ingeniero de planta y a partir de eso van organizando desde la demanda a la producción. En muchas de las empresas argentinas esta instancia no está. Pero lo que nosotros creemos que en realidad esta instancia pensada, ahora cuando les cuente lo que es lo que va a ser lo que es la industria 4.0, van a ver que es algo que se puede hacer de manera conjunta. Cuando hablábamos de la organización, hablábamos de, ya no es una organización tan piramidal, sino que se empieza a hablar de una organización más matricial, donde empiezo a trabajar por proyectos para agilizar los tiempos y empiezo a relacionar entre las áreas, porque eso me permite acortar los tiempos de salida de producto. O sea, siempre manteniendo la producción en masa y los tiempos de producto, ¿no? O sea, ¿cómo optimizo eso? Y lo otro que pasa es que necesito un trabajador que pueda ir cambiando de puestos. Antes solo conocía una parte, empieza a darse cuenta que cambiando los equipos de trabajo, o sea, involucrando a los trabajadores en estos procesos, los procesos son mejores. Para poder armar, digamos, en este contexto, la empresa, yo digo, hasta acá hablamos de mejora continua. O sea, es una instancia donde vamos mejorar, digamos, sobre la misma idea de llegar a toda la gente y a que todos tengan esos mismos productos, estoy haciendo como una instancia de mejora, ¿no? O sea, entonces primero mejoro el producto, después mejoro el proceso. Cuando pasamos a lo que tiene que ver con esta cuarta revolución industrial, en realidad cambian algunas de las reglas de juego. O sea, acá, más allá de digamos, obviamente con la posibilidad de la Internet, la posibilidad de las tecnologías disponibles, nosotros hablamos de habilitadores tecnológicos, que yo creo que en cada una de las instancias anteriores también hubo habilitadores tecnológicos. O sea, ¿qué tecnologías habilitaron para poder hacer ese salto de mejora? O sea, lo que pasa que algunas, no sé, cuando decíamos, bueno, la programación de la producción, los PLM, o sea, son de la tercera revolución industrial. Lo que pasa es que se va como sumando algunas de estas cuestiones. Esta cuarta revolución, en realidad, si bien toma de las anteriores algunas cuestiones como más de la automatización, no lo hace de la misma manera. Entonces, con esas mismas tecnologías disponibles, que como decíamos que tienen muchos años, en realidad lo que cambia es, para mí tiene que ver con la cuestión social, ¿no? O sea, la gente ya está conectada, ya tenemos, digamos, nosotros la mayoría, digamos, si nos ponemos en el lugar de usuarios, lo entendemos más fácilmente, que tiene que ver con, sabemos más claramente qué es lo que necesitábamos. Antes uno decía que estaría buenísimo que pasara, no sé, que yo pudiera elegir mi producto de tal manera, pero lo cierto es que todos sabíamos que no era posible. Entonces voy a decir, bueno, no, no sé, yo soy diseñador industrial, nosotros nos decían hay que personalizar el producto, pero al mismo tiempo tiene que ser factible de vender en el mercado. Por eso las tecnologías disponibles son o matricería o inyección. Entonces ya si yo tengo que hacer una matricería no la puedo hacer para una persona o para dos porque no cierro los números. Pero ahora, por ejemplo, con la fabricación aditiva, eso lo podría hacer, porque me sale lo mismo fabricar uno que fabricar 100 con esa tecnología. No sale lo mismo que una pieza inyectada o que una pieza de fundición de aluminio, pero es accesible y en realidad ahí el costo-beneficio, dependiendo de los productos, se justifica y me permite hacer otras cosas. Ese cambio es disruptivo. Y la otra cuestión es todo el tema de la inmediatez y la posibilidad de
de la conectividad y la personalización, empieza a abrir otros juegos, otras posibilidades de negocio. Y si pensamos, digamos, si ustedes iban viendo en la gráfica que aparecía en la primera Watt con el tema de la electricidad, que era desde la persona había cambiado las cuestiones, después Ford ya empieza con una marca, y después hablábamos de Toyota como empresa insignia en ese proceso de cambio. En esta está Google, que, digamos, rompe con algunas premisas básicas, como que, por ejemplo, el logo no se puede, digamos, yo lo pienso, el diseño antes, el logo era algo clave, que la gente te identificaba y te conocía, y entonces tenías que mantener, y están los fanáticos de la imagen de que no puede cambiarse eso, y Google lo cambia todos los días. Entonces, y sigue siendo Google. Porque tiene algunas reglas que los seguís identificando, y parte de lo que identifica Google es el cambio. Entonces, ahí, en vez de pensar en que decíamos digamos, el producto, el proceso, son las reglas con las cuales me voy a empezar a vincular. Cuando hablamos de organizaciones, ya no hablamos de organizaciones ni piramidales ni matriciales, sino hablamos de organizaciones exponenciales, que tiene que ver con el armado de distintos grupos para distintas acciones. Esto es todo un tema en sí mismo, ¿no? Y la otra cuestión que pasa es que no tengo que centralizar, o sea, ya no es tan importante la centralización de dónde estoy, o sea, lo que importante es el conocimiento que tengo. Entonces ahora vamos a ir avanzando sobre estos temas para poder pensar eso. La descentralización y la autogestión empiezan a ser claves de esto, ¿no? Entonces, como para entender esto de las revoluciones y los desarrollos industriales. Hoy en día, digamos, si bien hicimos como un pasaje entre las cuatro, hoy en día en realidad siguen conviviendo. O sea, los que están visitando empresas saben que hay empresas que no pasaron el Fordismo, o sea, que todavía están siendo un taller que no tiene ni la misma organización. Hay algunas que están en instancia de empezar a automatizar o a tener información o datos o programar su producción o incorporar, o sea que están como entrando en la tercera revolución, y en la cuarta revolución casi no hay ninguna, porque ahora vamos a ver todo lo que implica eso. Y la otra cuestión de esto que decíamos en la primera revolución industrial, la sociedad se modificó en función a las necesidades de la industria, que a su vez atendía a las necesidades sociales de acceso a un montón de condiciones para mejorar su estándar de vida, a esta cuarta revolución, que en realidad la sociedad ya está conectada y obliga a la industria a transformarse, a cambiar. O sea, entonces es como que, porque aparte participa, o sea, ese es el cambio fundamental. Bueno, no sé cómo vamos, a entrar un minuto a ver si estamos bien con el chat. A ver si estamos todos, se va entendiendo. ¿Vamos bien? Agustín, haceme un dedito así, que te veo tu cara. Perfecto, bueno, sigo entonces. Ahí está. Bueno, en eso pasamos nos vamos a ir metiendo en qué es esta cuarta revolución industrial. Por un lado, requiere una mirada holística. ¿Eso qué quiere decir? Que tengo que mirar el todo, pero ese todo es el todo y las partes. O sea, necesito ver el bosque, pero al mismo tiempo necesito ver los árboles. Necesito entender cuáles son las causas y los efectos, las interacciones, esto que se habla tanto de los ecosistemas. Cuando decimos ecosistemas, en realidad es un término que implica que son sistemas vivos en equilibrio. Eso significa que todo el tiempo se están moviendo, pero al mismo tiempo se equilibran. O sea, entonces es más complejo que solo pensar en sistemas, sino que tenemos que adaptarnos a ese cambio constante. Las tecnologías, como acá se dice, son parte, no son el fin, es como el medio, ¿no? Esas tecnologías son las que habilitan, las que nos permiten pensar estas cosas, que en realidad la clave es cómo las pensás y cómo las organizás. La geografía, bueno, estamos cada uno tomando este curso desde distintos lugares, no importa donde hoy estamos,
para poder generar estos cambios o esta situación en la industria. Por supuesto que si hablamos de industria manufacturera, hay alguna parte que tengo que estar físicamente, que sale un producto, que lo tengo que enviar y que tengo la cuestión física, pero muchas de las acciones y servicios involucrados no requieren esa cuestión física, aunque en principio pensamos que sí, porque estamos acostumbrados a eso. O sea, uno pensaba que antes no podía dar una capacitación, o sea, todas las universidades están desesperadas, por ejemplo, con el tema de no poder asistir a clase, y finalmente se fue como acomodando y las clases siguen y nos vamos como adaptando rápidamente a eso, que pensamos que no era posible hacerlo en estos tiempos. El otro tema es el aquí y ahora, ¿no? La inmediatez, la conexión en sistema en tiempo real, las conexiones de productos, objetos, personas, el procesamiento de esos datos en línea. O sea, la información hoy está, o sea, con el COVID ha hecho, digamos, esta cuestión, por ejemplo, de la traza de los contactos. O sea, en realidad la información está, Google levanta todo el tiempo quién está en cada lugar. ¿Cómo se usa? Después podemos discutir si eso es lícito o no es lícito, si está dentro de la ley o no la ley, todo el acceso a toda esa información, pero lo cierto es que la información se levanta todo el tiempo de todo lo que hacemos. Acá dice, los clientes no esperan. O sea, esta inmediatez y esta posibilidad de que uno sabe que es así, nos pone a todos más ansiosos. O sea, como sabemos, bueno, sí, se puede resolver, lo puedo resolver, bueno, lo quiero que me lo resuelvan ya. Y eso que implica, ¿no? Como usuario, es que uno tiene que desarrollar la paciencia. Como empresa implica que tiene que acelerar los tiempos. O sea, entonces esa posibilidad de acelerar los tiempos, no solo acelerar los tiempos con los procesos que conocemos, sino que hay que repensar los procesos. O sea, una de las cuestiones claves que en esto, creo que los equipos de TG lo tienen claro, que primero hay que entender cuál es el proceso, dónde están los cuellos de botella, dónde son, digamos, se hace siempre así, tiene que ser siempre así. O sea, podemos pensar otra manera de otros procesos para ser más eficientes en lo que hacemos. Entonces, antes de pensar en qué tecnología, tengo que entender qué pasa con la empresa y cómo son esos flujos de información, dónde están, dónde no levanto datos, si los tendría que levantar, dónde, digamos, toda esa cuestión requiere más pensamiento que tecnología. Y después el tema de las interrelaciones, ¿no? El nosotros, o sea, esto no se puede pensar solos, o sea, tanto para las empresas como para nosotros como INTI, como equipos de trabajo. O sea, son muchos temas, es muy difícil que alguien tenga toda la expertise, sino que hay que pensar digamos, el pensamiento colaborativo. O sea, uno tiene que pensar con otros, pensar cómo genera esa visión colaborativa, cómo genera esas relaciones de confianza, cómo hace esa empatía para poder hacer equipos de trabajo para la empresa es en la cadena de valor, para adelante y para atrás, digamos, la cadena de valor extendida, desde el ciclo de vida, ¿no? ¿Cómo hago desde que extraigo la materia prima hasta el fin de vida, y cómo logro que esos procesos se armen y con quiénes colaboro para eso y cómo genero esas sinergias para que esto suceda? Y en esto, digamos, hay cambio, digamos, implica un cambio de mentalidad. Los puntos claves tienen que ver con pensar la sustentabilidad, lo simple, lo humano. O sea, acá empieza a aparecer las personas como parte de este circuito, que en general en el análisis más científico-tecnológico, las personas son una variable más y no son la variable crítica. En esta mirada o este análisis que nosotros hacemos, el factor humano pasa a ser una instancia clave, porque esto que decimos, el cliente no espera, digamos, lo podemos pensar como cliente, como quien va, digamos, nosotros como clientes, que somos clientes de un montón de cosas, qué paciencia, qué necesidad, como los que en realidad antes estábamos acostumbrados, que nos adaptábamos a las tecnologías, no las tecnologías a nosotros. Cosa que en realidad es como cuando algo falla, la culpa es el error humano, ¿no? Esta idea del error humano. En realidad es relativo, es el error humano porque no se pensó que existía esta posibilidad como posibilidad de hacer. Y en esto, el factor humano hay que analizarlo desde los trabajadores, desde los que piensan, desde el sesgo que cuando se programan las cosas se tiene sobre algunos temas.
desde el usuario, desde en todos los lugares, digamos, es importante porque en realidad esto nos tiene que llevar no a incorporar tecnología, sino a mejorar la calidad de vida de las personas. O sea, el punto clave es con las personas. Y ahí me cruzo a la mirada de economía circular. O sea, ¿por qué ponemos en este doble anillo, que es un modelo que tenemos en el interior, los habilitadores tecnológicos, que es lo que da este 4.0, digamos, lo que permite pensar en este 4.0, y en el anillo exterior, el para qué lo hacemos, en qué tenemos en cuenta. Y ahí tenemos el tema de, bueno, como decía, el factor humano. En la relación con el ambiente está esta mirada de la economía circular que se viene trabajando hace varios años, y acá creo que también están participando los equipos que vienen trabajando con huellas ambientales, con la posibilidad de pensar el ciclo de vida entero, del análisis del ciclo de vida. Bueno, la economía circular es una de las soluciones que se dan relacionadas con la industria 4.0. Cuando hablamos de los modelos de negocio que están cambiando, que en realidad no hay un único modelo de negocio, sino que lo que implica es, digamos, pensar esa evolución de la propuesta de valor que vamos a estar mirando más adelante. Después hablamos de inteligencia colectiva, porque en realidad la sociedad ya está conectada, o sea, en realidad es la sociedad conectada, pero esa sociedad conectada, en vez de pensar, digamos, mirar el gatito que se estrella contra el piso, en realidad esa conexión puede generar que la sociedad llegue a un grado de madurez mayor para poder discutir temas en conjunto y llegar a tener esta inteligencia colectiva, digamos, para pensar cosas de otra manera. Las tecnologías impulsadas por la sociedad es el otro punto, o sea, pensar que este proceso tecnológico, hay tecnologías que son más apropiadas, o sea, que la sociedad se integra más rápidamente con ellas, entonces esas son las que tienen que ser como más, como el punto de entrada para poder entrar a estos temas. Después, las políticas públicas y las regulaciones en realidad son instancias que hay que tener en cuenta, porque en muchos casos nos definen o ponen el límite entre lo que es lícito o no lícito de alguna de estos habilitadores, o cómo se van a hacer estas cuestiones, pero hay mucho que discutir sobre esto. Y el pensamiento de diseño, el design thinking, en realidad es una de las metodologías que se llaman de las metodologías ágiles, o una de las instancias, pero la del pensamiento de diseño es interesante porque pone en el centro a las personas, o sea, es una instancia donde, digamos, obviamente yo vengo del diseño, pero es la que le puede poner foco a esta situación entre el para qué y el cómo. Entonces nos permite agilizar esos tiempos. Digamos, ahí en el anterior, un poco de dónde veníamos nosotros, el equipo, el que estamos formando esta industria, la dirección de Industria 4.0, en realidad venimos del Centro de Diseño Industrial. Con muchos ya nos conocemos desde ahí, de haber hecho trabajo relacionados con incorporar la cultura del diseño en las empresas. Después estuvimos trabajando bastante con lo que tenía que ver con el tema de impresión 3D y el armado de del mapa de impresión 3D y los centros tecnológicos, y cómo ir incorporando eso para la industria. Y viendo, digamos, hace varios años nos habían invitado para la CEPAL para ver qué era cómo se iba a tomar esto en Latinoamérica, y bueno, de ahí nos fuimos metiendo más en estos temas, y ahí fue cuando empezamos a pensarlo un poco de, bueno, cómo lo apropiamos para nuestro país, cuáles son las oportunidades que tenemos, que en realidad son muchas, porque por un lado, digamos, si bien tenemos una industria tradicional, tenemos una industria también con muchos profesionales con capacidades de las áreas del conocimiento y todo lo que tiene que ver con emprendimiento. O sea, nosotros decimos trabajar en la transformación de las empresas, pero al mismo tiempo en lo que tiene que ver con generar estos proveedores 4.0, estas soluciones a estas nuevas demandas, ¿no? Hay mucho para trabajar en la Argentina, muchas capacidades para trabajar en eso. Bueno, vamos a lo que tiene que ver con digitalización y modelos de negocio. Acá en esta instancia estamos trabajando con, bueno, esto es un poco para contarles que en realidad los modelos de negocios
esto más o menos lo conocemos todos, o sea, han empezado modelos de negocios disruptivos, donde en realidad toman la cultura de la abundancia, o sea, por ejemplo, el Airbnb, que es la posibilidad de alquilar casa en otro lado, compite con el mundo hotelero, que en realidad cuenta con la disponibilidad de viviendas individuales que pueden estar para alquiler, con la necesidad de alquilar en otro lado, lo vincula, o sea, genera una plataforma que vincula la necesidad de alquilar con la necesidad de, digamos, tener vivienda disponible con quien la necesita, y lo mismo funciona como el Uber. Pero son nuevas propuestas de empezar a ver qué hay disponible y cómo lo vinculo entre la oferta y la demanda. Porque en realidad lo que rige acá, o sea, en esta evolución de la propuesta de valor es que antes nos centrábamos en el producto, después en el servicio y entender el sistema. O sea, implica, a ver, el cambio clave tiene que ver con que antes era el producto y todo, digamos, lo que yo ofrecía era mi producto, y en realidad lo que me tengo que centrar ahora es entender las necesidades de mi cliente. Entonces, si vamos ahí, yo no necesito, digamos, un auto. Yo necesito trasladarme de un lugar a otro, ¿no? Para hacer alguna función. Entonces, en el momento de Ford era, bueno, el auto, entonces como no había mucha manera de trasladarse de un lugar a otro, era el auto o el caballo, o sea, la competencia se achicó, digamos, era muy pequeño, bueno, el auto solucionaba eso. Pero a medida que la oferta se fue incrementando, hay que pensar otras instancias. Entonces empezó todo el tema de servicio, bueno, qué servicio me da el auto, si me hace el mantenimiento o no, si tengo los centros de servicio, bueno, todas las instancias alrededor. Pero cuando empiezo a pensar en el sistema, en esto de cuál es la necesidad, empiezan a aparecer otras oportunidades de pensar cómo resolverlo. Entonces, hoy en el mundo se habla mucho de bueno, estaba lo de Uber, está la renta de autos, o sea, yo alquilo un auto para las situaciones que necesito. Bueno, antes estaba el taxi, ¿no?, que me trasladaba. Hoy todo esto queda como obsoleto en el contexto que estamos, porque en realidad lo que hoy compite con el auto es el Zoom, o la videollamada, o el Team, o lo que estamos haciendo ahora, ¿no? No necesito trasladarme. Entonces, cuando yo pienso, si solo me centro en el producto, voy en esa línea y voy en esa mejora de ese producto. Si yo me centro en la necesidad, digo, la verdad es que necesito el auto que era para trasladarme a trabajar, para hacer ciertas cosas. Muchas hoy, como no me puedo mover, las hago a través de la conexión. Necesito internet y necesito algún programa que me permita vincularme. Entonces, esa es un poco la cabeza a dónde tiene que ir cuando pienso los modelos de negocio. ¿Cuáles son lo que era competitivo? ¿Quién compite conmigo y quién sustituye mi oferta, ¿no? O sea, quién hace algo que atiende esa misma necesidad. En esto, en el tiempo, han ido apareciendo distintos modelos de negocio y algunos son como clave digamos, como fuera de época, ¿no? Por ejemplo, Gillette, que vendía el repuesto, y el repuesto era la clave, digamos, la máquina no valía nada y el repuesto era donde estaba la ganancia. Es el mismo modelo que hoy tenemos con las impresoras, ¿no? Pero, por ejemplo, el modelo que tienen las fotocopiadoras, que hace muchísimos años te venden fotocopias y la máquina la ponen ellos, o sea, como lo que tenemos en el INTI, ¿no? El sistema de fotocopiadora donde te cobran por copias y te hacen un servicio. Eso en su momento, que Xerox fue el primero en hacerlo, era como innovador. Hoy es esta lógica de digamos, primero el servicio más que el producto, ¿no? Y ahí ya tenían, digamos, cómo fue virando el tema de esto que decíamos, Netflix, que te da un servicio, o sea, Airbnb, o sea, todas las cuestiones donde el servicio empieza como a primar. Pero, como decimos, o sea, el servicio es como la instancia de la tercera revolución. En realidad hay que pensar el sistema, o sea, hay que pensar cuál es la necesidad primaria y qué otras maneras puedo solucionarla, teniendo en cuenta la sustentabilidad, que las personas estén mejor, o sea, como darle un giro. O sea, por eso digo que hay muchas cosas que todavía no están pensadas ni proyectadas.
En esto, cuando pensamos el modelo de negocio, esto es el Canvas, es una manera de analizarlo, donde me permite pensar, bueno, cuál es la propuesta de valor que tengo, las acciones, no sé si esto lo conocen, pero es un modelo bastante conocido. Nosotros esto lo ponemos porque creemos que en el punto 4, donde dice relación con los clientes, es un punto donde las empresas en general no lo tienen resuelto y es una manera de empezar a entrar con, por ejemplo, información sobre los datos, para poder analizar después si esa propuesta de valor es una manera de entrada, o lo otro es el cambio de las acciones claves que pueden hacer y los recursos claves con alguna de las tecnologías que empieza después a cambiar la propuesta de valor. O sea, si yo analizo lo que, digamos, los clientes y esa relación con los clientes, empiezo a detectar que capaz algunas cosas tienen que ir cambiando. Bueno, muchos de ustedes han estado trabajando, han estado haciendo la capacitación que dieron Victoria y en Patagonia sobre el tema de Design Thinking, y en realidad acá, digamos, los puntos claves, digamos, los puntos claves tienen que ver con cómo pienso la innovación, o sea, esto está muy relacionado, que lo vamos a ver mañana, digamos, con los temas de innovación, de la ISO, digamos, todos los temas de gestión de la innovación. Me encanta, pues es el tema que debería saber mejor y es donde me trabo. los temas de gestión de la innovación, cómo se relacionan para la empresa. O sea, este pensamiento de diseño en realidad lo que apunta es a pensar todas las estructuras de cambio e innovación que tiene que estar haciendo la empresa, desde pensar sus procesos para adentro hasta pensar sus productos y digamos, esto que hablábamos de su propuesta de valor. Y acá, bueno, hablamos de, digamos, factores técnicos, factores humanos y factores de negocio, y en función de eso, que habilita, o sea, esto es, digamos, lo que tiene que ver con el diseño claramente, y, digamos, muchas veces se habla de design thinking, en realidad se habla de cómo se hace ese proceso inicial dentro de la empresa. Cuando hablamos del factor humano, o sea, esto que les comentaba al principio, o sea, esto empieza a ser la clave del motor del negocio, o sea, yo me tengo que centrar, por un lado, en mi cliente, o sea, si se fijan ahí, esa silla de ruedas casi no tiene comando, o sea, va aprendiendo, va acomodándose y va adaptándose a las necesidades de ese usuario para que pueda usarlo. Pero después también tenemos todas las instancias de los usuarios internos dentro de la empresa. O sea, si lo que yo hago después tiene problemas de usabilidad y que no se puede, digamos, todo lo que tiene que ver con la experiencia de uso no es buena, en realidad la gente puede cometer errores porque no está preparada para eso. Nosotros, algunas de las empresas que visitamos, por ejemplo, nos encontramos, tenía todo digitalizado y tenía un panel de control donde tenía una botonera y el botón era el dedo de la persona que lo tenía que accionar tenía 2 veces el tamaño del botón, o sea, podía accionar ese botón al lado, ¿no? Entonces, esa cuestión de que sea accesible o no, empieza a ser clave, o quién lo está usando, ¿no? Yo ahora que estoy como un poco mayor y estoy perdiendo mis capacidades visuales y tengo que usar anteojos, entonces se ponía el tamaño del teléfono y me encuentro que dice, el tamaño de la letra es pequeño, normal, grande y enorme, ¿no? Y vos decís, ¿hace falta que diga que sea enorme? Porque en realidad es enorme. ¿Quién dice que es normal? Normal para el chico de 20, normal para una persona de 60, normal para quién. Entonces, si yo pusiera 1, 2, 3, 4 sin escala valorativa, me genera otra relación con eso. Porque, ¿qué pasa? Después, cuando es enorme, nadie quiere poner la letra enorme. Porque es... o sea, todas esas situaciones que parecen sutilezas hacen que o el producto entonces como no pongo la letra enorme no lo veo, o como el botón no es lo suficientemente grande, cuando lo quiero tocar tengo que hacer como un malabar para meter en eso y entonces ya pierdo la precisión. Bueno, todas esas cosas
cuando estamos hablando de estas interfaces tecnológicas, es clave tenerlas en cuenta. O cuando se discuten en los sesgos de las búsquedas. Ahora después vamos a ver en lo que tiene que ver en algunas, bueno, no está acá el video de políticas públicas y regulaciones, esto que hoy se toma para mirar en Japón, habían puesto unas cámaras para detectar cosas y tienen un sesgo, digamos, en esta inteligencia artificial o lo mismo en el Poder Judicial, que tienen el sesgo de lo que están aprendiendo como referencia. Entonces, si yo busco, digamos, si en general la mirada sobre, no sé, un grupo racial es de una manera, finalmente lo traspaso a la tecnología. Entonces, a estar atento a esas cosas, ¿no? A los sesgos que en realidad, digamos, también lo programan personas y las máquinas no son perfectas, o sea, son reflejo de quién las está haciendo y cómo las está haciendo y qué cosas nos están analizando, ¿no? En esto de políticas públicas y regulaciones, acá empieza a haber como esto que decíamos, discusiones de, bueno, la velocidad que implica el desarrollo de una norma, pero lo necesario que es discutir algunas cosas, y empiezan a aparecer otras tendencias, como esto decíamos open source, o sea, estamos discutiendo una cosa, pero después aparecen otras cuestiones en esta inteligencia colectiva, digamos, donde la sociedad empieza a proponer nuevas alternativas a las ya conocidas, ¿no? Y acá hay que después ir evaluándolas y analizándolas. O sea, todo este campo está todavía muy verde. Y para terminar, lo que tiene que ver con el anillo estratégico, está esta mirada de la sustentabilidad, ¿no? O sea, y lo que hablábamos de economía circular. Esta economía circular, que es como la respuesta del momento para atender esta relación con el medio ambiente, esta necesidad de repensar la industria y todo lo que hacemos de otra manera, empieza a ser viable si en realidad la cruzo con la industria 4.0, con la posibilidad de tener los datos, la información, la trazabilidad de eso para poder hacerlo, que si no es casi imposible llevarla adelante. Entonces, por eso nosotros decimos que hay como una relación muy, muy estrecha entre lo que se habla de economía circular e industria 4.0. En algunos países se trata como tema aparte y en otros ya se integra como parte de lo mismo. Y acá si se fijan, o sea, esta es una propuesta que tenemos nosotros, digamos, que viene del IOBE, de lo que viene tratando con economía circular y ecodiseño, donde como ahí empiezan a aparecer cuáles son las tecnologías de sistemas como el MES o el PLM para ir haciendo la trazabilidad de los datos, o sea, o el RP para la información. Digamos, son todos estos, mañana vamos a hacer como un pasaje un poco más claro de qué son estas tecnologías, pero en sí son todos software que me permiten tener datos de lo que está pasando o en la producción, o el CRM con mis clientes, como lo que tenemos en el INTI, o, digamos, implica digamos, un levantamiento de datos que en algunos casos es manual y en otros casos es a partir de sensores o información que recojo de la realidad, lo pongo en un sistema, lo analizo y lo transformo, digamos, en términos para ser súper básicos con esto. Pero, por ejemplo, después el usuario ya lo tenemos conectado, después todas las instancias de poder, estas industrias intermedias para nosotros son oportunidades de nuevos negocios que en muchos casos no está desarrollado, o sea, las empresas en algún caso, las empresas que hacen separación de residuos y vuelven al producto original y no hacen separación de productos intermedios, por ejemplo, en el tema de electrónica. Hay muy poco de esto en la Argentina. Y empieza a ser una oportunidad porque eso acorta los ciclos de desarrollo de producto, acorta las oportunidades de trabajar y no siempre estamos trayendo todo desde afuera, sino que empezamos a tener dejan de ser residuos para ser materia prima de otros sistemas, ¿no? Esto es interesante para explorar. Y en función de todo lo que fuimos viendo, en realidad estamos hablando que es un cambio de paradigma, o sea, todo lo que está tecnológicamente usado para esto son todas tecnologías que están disponibles hace muchos años. Y acá, a ver cómo, voy a hacer una mirada a ver cómo están. Agustín, ¿vamos bien? La gente está
todo va contestando preguntas bien. Sí, Raquel, no ha habido preguntas todavía en el chat. Sí, todo bien. Bueno, me queda un cachito más a lo que tiene que ver con los habilitadores tecnológicos. Ahí veo que Pablo consiguió un micrófono. Con los habilitadores. Por suerte, sí. Muy bien. Los habilitadores tecnológicos. Este es un paquete, nosotros decimos, de tecnologías que algunas son más disruptivas que otras, algunas son como a veces discutimos con Agustín y con Pablo, que tienen como una lógica incremental, como puede ser el Big Data. En realidad siempre se ha procesado datos, lo que pasa es que ahora hablamos de grandes volúmenes de datos, pero hay otras que son como disruptivas. Por ejemplo, el tema de la fabricación aditiva. Al poder pensar en capas al producto, en realidad puedo hacer otro producto y hay que repensar el diseño de ese producto. O sea, implica como un cambio mucho más profundo que por ejemplo, el Big Data. Nosotros de estas, ya en algún momento organizaremos este gráfico de otra manera, pero, por ejemplo, lo que hace inteligencia artificial, fabricación aditiva y tecnologías inmersivas, cambian sustancialmente la posibilidad de las cosas que se pueden hacer. Las otras son como más, bueno, el software y simulación depende cómo se use articulado con estas otras. En realidad, todo lo que se habla del gemelo digital, por ejemplo, también es bastante disruptivo. Bueno, voy a hacer un pasaje rapidito por ellas. Manufactura aditiva, impresión 3D, o lo que en realidad es fabricación aditiva, lo que se habla es una tecnología que en realidad esencialmente lo que pasa es de un archivo digital, que se diseñó a partir de un soft, lo fracciona en capas y después hay una máquina que va haciendo esas capas físicamente, capa a capa, y arma la pieza de vuelta. ¿Esto qué permite? Permite pensar, digamos, productos con canales internos, permite pensar piezas que se hacen todas juntas y son piezas que antes las tenías como piezas separadas por las tecnologías que tenían que desmoldar o no. Ahí están viendo, digamos, en los videos cómo es que se va haciendo esto. O sea, permite agilizar los tiempos y hago siempre, digamos, puedo pensar para lo que tiene diseño, opciones y sacarlas en la misma pieza y ver cuál es la que funciona mejor. Y atrás de esto, en realidad no es una tecnología. O sea, hay tecnologías de impresión 3D que son, digamos, las más comunes y conocidas, las tipo RepRap, que son de filamentos de plástico, hasta las de polvo de metal que hacen pieza de titanio, o, digamos, atrás de eso hay distintas maneras. No sé si en algún momento vamos a armar otra capacitación solo de este tema, porque es un tema enorme, pero como para entender es eso, necesito un archivo digital que después se imprime capa a capa y me permite hacer piezas de distintos materiales. Por supuesto, necesito tecnologías distintas para esos distintos materiales. Por ejemplo, en Rafaela está la de metales, en algunos centros, en micro y nano hay otras impresoras, nosotros tenemos la Polyjet que hace materiales, simulación de materiales plásticos, como puede ser una coinyección. Bueno, y a nivel nacional hay varios centros tecnológicos que tienen estas tecnologías disponibles. Cuando acá vamos a lo que tiene que ver con software y simulación. Estos software, o sea, lo que tiene que ver, por ejemplo, no sé, cuando yo empecé la carrera estaba el CAD, el AutoCAD, después estuvo, digamos, lo que tiene que ver con todos los software el AutoCAD quedó más para arquitectura y después están todo el SolidWorks, digamos, toda la línea de software para dibujar, para ingeniería, para lo que tiene que ver con... también hay, supongo que acá dentro del grupo hay varios que trabajan con simulación desde fluidos hasta resistencia de materiales, bueno, todo lo que tiene que ver con simulación, digamos, la parte de ensayos no destructivos, ¿no? O sea, dónde tengo carga y dónde no.
Esto ha avanzado a lo que tiene que ver con el gemelo digital, que en algunas cosas puede ser para el producto, otras a veces son para los procesos. Y ahí, ¿qué hacen? Ahí ven, por ejemplo, una plataforma funcionando, o sea, me permiten tener el físico donde voy levantando datos y voy testeando si eso que me dice el sistema va aprendiendo en función de lo que pasa realmente. Y a partir de eso, una vez es que se va simulando y cargando, en realidad no necesito parar la planta para probar un nuevo proceso, un nuevo sistema o ver si la optimización que estoy pensando, tanto de producto como de proceso, implica una mejora o no de eso. Entonces acorta muchísimo los tiempos de desarrollo, de cambio de matricería, o sea, lo simulo todo y después ya sé lo que tengo que hacer y dónde me puedo tener errores y pasar, ¿no? Esto también es un punto clave. Hay equipos dentro del INTI que trabajan en estos temas. Cuando hablamos de robótica, ya no hablamos de la robótica automatizada, sino que hablamos de esta robótica colaborativa o de esta robótica autónoma, que la usás donde necesitas. Y lo otro que tiene como importante acá, dependiendo para qué y cómo la voy usando, uno podría elegir algunas cuestiones. Lo que tiene de interesante es poder pensar las instancias, digamos, normalmente el cuello de botella para tener un robot para las empresas es la programación, entonces no quieren programar piezas nuevas o armar cosas nuevas porque esa programación les lleva mucho tiempo, entonces es casi como un cambio de matricería. Entonces, lo que tienen estos robots es la posibilidad de programarse casi moviéndolos y haciéndolo una vez y ya quedan programados. Y acá también en esta instancia hay, digamos, si vamos a lo que tiene que ver con proveedores, hay digamos, en la Argentina no se van a desarrollar robots, pero sí todas las instancias, todos los elementos de cómo se agarra, o sea, todo lo que tiene que ver con como si fuera la mano, cómo se agarra eso sí es una instancia donde Argentina puede trabajar y desarrollar productos para cadenas de valor que no estén resueltas, para tipos de empresas que no estén armadas, o sea, hay proveedores acá en la Argentina que pueden estar trabajando en estas líneas. Y esto también, el tema de robótica, es todo un tema en sí mismo, o sea, cada una de estas tecnologías que estamos viendo da para, digamos, para una capacitación larga sobre los temas. Yo lo que estoy haciendo acá es como una introducción para que sepamos qué es lo que implica estas cuestiones. Acá hablamos de tecnologías inmersivas, y una cosa es la realidad aumentada, después tenemos la virtual. La virtual, en muchos casos, calculo que muchos la conocen por lo que tiene que ver con los jueguitos. Si no lo usan ustedes, pues son mayores, los hijos usan los juegos de realidad aumentada. Pero hoy en la industria la pregunta es para qué se usa, ¿no? O sea, se usan, por un lado, para poder mostrar y visualizar cómo se ven en el camión instancias de como si fuera un prototipo digital para que pueda elegir y ver variantes sin tener que llegar a construirlo. Esto está en la lógica del gemelo digital, o sea, yo simulo lo que voy a estar haciendo, pero, digamos, lo veo casi realmente con anteojos, o sea, tengo la tecnología de inmersiva con los anteojos, o a través de las tablets, donde puedo empezar a mirar y ver un producto proyectado y analizarlo de otra manera. La interfase estos son todas interfaces con los clientes, y cuando hablamos de los clientes, hablamos de los clientes al que le vas a vender y los clientes intermedios al que se le presenta un proyecto. Y por otro lado está la instancia de los puestos de trabajo, donde estas tecnologías me facilitan este producto más personalizado, donde al operario se le va presentando información a través de o anteojos o información visual con alguna cámara, donde va facilitando el armado y el proceso, que si lo tuviera que estar siguiendo con algo escrito o en otro lado, se hace más largo ese proceso, que va en la lógica de optimización de la producción, ¿no? Se habla mucho de esto de la computación en la nube, que en realidad bueno, hoy en este contexto me empezó a ser medio clave si tenés los archivos y los compartís, si no, o sea, cuántos nos habrán quedado archivos en las computadoras del INTI. Pero lo que se está hablando son como plataformas de servicios, ¿no? Servicios de plataforma,
servicios de infraestructura, servicios de software, servicios de escritorios remotos. O sea, ¿qué significa esto? Que yo toda esa inversión, si soy una empresa, digamos, esto lo que achata es como la posibilidad de la entrada al negocio. O sea, antes para poder tener un servidor, una plataforma, comprar todo el software y ponerme a hacer alguna de estas cosas, necesitaba una inversión muy alta. Hoy compro servicios, lo que voy necesitando. Y a medida que voy necesitando más, voy comprando más. Entonces, la barrera de acceso a muchos de los negocios y de las cuestiones es más baja. O sea, eso, por un lado, es bueno para muchos y por otro lado empieza a ser conflictivo para otros. Como todo, ¿no? O sea, son tecnologías, son herramientas que se usan, a algunos les sirven y a otros no. Después, cuando hablamos de seguridad y ciberseguridad, esto es un tema bastante clave porque en realidad decimos, bueno, digitalizamos todo y está todo conectado y entonces, bueno, y ahí empiezan a haber estos hackers que paran plantas enteras. Y aparte, para la empresa es como un conflicto, si lo pensamos, ¿no? Digamos, nosotros siempre nos paramos en la lógica de la empresa o nosotros como INTI, ¿no? O sea, esto genera como un conflicto porque vos tenés dos tipos de seguridad. Por un lado, lo que tiene que ver con la seguridad informática y por otro lado, la seguridad de operaciones. Y esto con los equipos, por ejemplo, de IoT se habla mucho porque en realidad no solo tengo que hacer que los datos estén encriptados cuando se comunican, sino que además no tengo que tener barreras de acceso físicas para poder entrar a la planta y meterle, digamos, porque a veces le meto, digamos, encripto todos los datos, pero le meto un aparatito que o sea, esto es muy típico de las películas, ¿no? Que entran al lugar, le ponen un aparato que corta lo de la comunicación y meten una comunicación en el medio. O sea, tengo que poder garantizar esas dos seguridades. Entonces ahí, digamos, acá aparecen un poco los sistemas que trabaja cada uno. O sea, hablábamos del ERP, el MES o el SCADA. O sea, ya se habla de las cuestiones más físicas que son como van cambiando y son instalaciones que tienen una decisión a la hora de decidirlas distintas y son grupos distintos dentro de la empresa. Y en esto tengo que garantizar la integridad y la disponibilidad de los datos, lo que tiene que ver con la robustez, pero al mismo tiempo la elasticidad. O sea, hay un montón de cuestiones que tienen que estar vinculadas y lo tengo a nivel, digamos, el equipo que yo tengo, el sistema, y lo tengo que pensar a nivel sistemas de sistemas. O sea, todo, por ejemplo, el tema del teletrabajo, para muchas empresas implica un gran problema por el tema de seguridad de la información. Porque finalmente está todo, digamos, si la empresa no lo pensó, queda todo disponible o en los correos electrónicos o en distintas cuestiones que están alrededor de eso. Bueno, cuando el otro punto que es como uno de las herramientas claves de esta cuarta revolución tiene que ver con Internet de las cosas. Y cuando se habla de Internet de las cosas, se habla de Internet no como el servicio de Internet, sino Internet como red de redes, ¿no? Entonces se habla de esas redes que son redes que después tienen distintos sistemas, digamos, distintos canales de comunicación, distintas maneras de comunicarse, que no necesariamente es Internet, porque hay otras maneras de comunicarse que comunican, digamos, cosas, con animales, con humanos, y cada uno de esos tiene la dirección IP, ¿no? Entonces, ese mundo de conexión, o sea, nosotros hoy con el teléfono estamos conectados, pero estamos conectados con la computadora, estamos conectados, si tenemos un lavarropa inteligente, con el lavarropas, el lavarropa se conecta con mi celular, y se va como conectando cosas que yo sé que están conectadas y hay otras que no lo tengo tan claro, no es tan obvio esas conexiones. O sea, el celular se conecta y se conecta con Google cuando Google me dice a dónde fui, a dónde no fui a fin de mes. Entonces, esa información es información digamos, entre las cosas y entre las personas. Y acá, cuando digamos, Internet de las cosas es como un campo muy grande, y en realidad cuando hablamos en la parte industrial hay una parte que es Internet industrial de las cosas, que
lo que implica ahí es un poco el tema de la robustez y el tipo de comunicación que se tiene que dar y el tema de la seguridad de esa comunicación, y que en realidad tiene los parámetros de las lógicas industriales, que no es exactamente lo mismo que cuando yo instalo algo en mi casa, o sea, cuando es Internet de las cosas en los productos. Requiere otros testeos, otro tipo de cuidado, o sea, nosotros decimos no es de escobista, o sea, necesita una instancia de profesionalización diferente, porque si falla, el costo de la falla es muchísimo mayor, o sea, se para una planta y eso implica un costo mucho mayor que yo me quede sin internet, ¿no? Manejo de grandes datos, o sea, Big Data. Esto es algo que, como decíamos, o sea, siempre se han manejado los datos, en algunos casos se siguen manejando con planillas Excel, pero digamos, los datos son esos mismos datos, lo que se apunta es a la agilización de esos datos y a la agilización de esa información, o sea, grandes volúmenes de datos, a alta velocidad, con gran variabilidad, y necesito saber que esos datos son veraces. Entonces, en esto tengo plataformas para hacer eso, que además está conectado a la nube y que además esa información me la vincula. O sea, esta tecnología no va sola, va generalmente o con inteligencia artificial, con seguridad informática, con la nube, o sea, la articulación de esta información es la que empieza a darle sentido. Si yo tengo solo los datos, o sea, solo los datos no me sirven, sino es como los procesos. Entonces ahí con la inteligencia artificial empieza a ser algo mucho más interesante, que es que esta inteligencia artificial es como cuando hablamos de esto no hablamos de lo que se hablaba hace muchísimos en las películas viejas, que tenía que ver con una persona que nos iba a controlar, sino que se va usando en distintas situaciones que lo tenemos más. No sabemos que hay inteligencia artificial, o sí, pero digamos, lo usan el contestador del banco, hoy te contesta, digamos, el chat que haces con el banco, hoy usa inteligencia artificial, lo usan en el robot para poder identificar por medio de imágenes la información que tiene y poder discernir en qué pieza y de qué manera la va a poner, o en el seguimiento de los chanchos para ver quién comió y no comió y ya los tiene identificados. O sea, esto se usa más habitual de lo que creemos. No es que va a controlar nuestros cerebros, por lo menos no en el corto plazo, o se usa para el cálculo de dónde necesito tener la estructura en todo lo que tiene que ver con el diseño, digamos, el diseño generativo, el diseño para poder calcular dónde necesito los datos en las piezas, ¿no? Y esto va dando información. Pero bueno, en principio, estas tecnologías en realidad empiezan, digamos, son interesantes desde cualquier punto de vista, solitaria, pero empiezan a ser claves cuando las combino, ¿no? Cuando las incluyo y las relaciono. Entonces acá, por ejemplo, en el ejemplo que estamos viendo, tenemos manufactura aditiva en metales, donde le incorporo el tema de diseño generativo a través de los software, y con inteligencia artificial empiezo a calcular dónde necesito carga o no, y como después lo voy a poder imprimir y no necesito que desmolde, puedo hacer un producto que tiene muchísimas piezas en distintas piezas y optimizar ese producto. Es que solo lo podría hacer con la combinación de estas tecnologías, si no, con las otras no, este tipo de productos no se puede hacer. Y en esto bueno, ahora me voy un poco a la empresa y cómo se organiza esta pirámide de información y de los datos. O sea, en la empresa se habla, digamos, en los mandos medios, en la parte baja es donde se recopilan datos,
y esos datos se van como procesando, y a partir de ese procesamiento se genera primero información, después se hace un segundo análisis, se genera conocimiento, y en realidad cuando se habla de toma de decisiones inteligentes, se habla de que tengo que tener estas instancias de procesamiento de los datos, y para eso en realidad necesito saber cómo son esos flujos, digamos, esto que hablábamos al principio, cómo son estos flujos de información, desde entender, digamos, el flujo desde dónde entran, no sé, para la empresa lo vamos a ver después en el miércoles, pero desde cómo llegan los pedidos, qué pasa con la empresa, cómo se vincula esa información dentro de la empresa, qué datos levanta la empresa de lo que está haciendo productivamente, qué datos levanta la empresa del sector de ventas o de mercado, o lo que está pasando con su mercado, no los datos directos, sino los indirectos, y cómo empieza a procesar eso para la toma de decisiones. Y esto se empieza a hablar también de esta toma de decisiones en tiempo real, o sea, que me agiliza la posibilidad de hacer esto. Entonces, esto lo hago a partir de tener los datos. O sea. Y la otra cuestión que hace relacionada con la empresa tiene que ver con los trabajadores, y en esto nosotros decimos, bueno, vivimos en una cuestión de incertidumbre cada vez más grande, o sea, esto que se dice la nueva norma, bueno, en realidad ahí es cómo nos adaptamos en algún, digamos, yo tengo como una idea, y el equipo con lo que venimos trabajando es nosotros siempre decimos, esto es con las personas adentro, esto no es que es una cuestión de optimizar para sacar gente, sino pensar en qué lugar y de qué manera y cómo hago que los equipos en realidad funcionen mejor, sea todo más eficiente. Pero también es cierto que empieza a haber esta economía Gini, donde empiezan a separar para qué necesito y cómo tercerizo cosas. Hoy en la industria, no sé, de los alimentos, empieza a hablar de, por ejemplo, toda la parte de embalaje, y eso es un servicio fuera de la empresa, que antes era algo que la parte de envasado lo hacía la empresa. Bueno, hoy es una cosa que la tendencia es que se contrata afuera. Entonces, todo eso va afuera, como en algunos momentos es el servicio de limpieza, o es el servicio de contaduría, o es el servicio, digamos, empieza a ser servicio, eso que en algún momento la empresa lo tenía todo integrado y era parte de su movimiento. Y cuando nos vamos a la planta, en realidad, en esto digo, ¿necesito robot o necesito, a mí me gusta pensarlo en los esqueletos externos, no me sale el nombre, los exoesqueletos, donde en realidad yo necesito que el trabajador tenga cierta fuerza o tenga cierta ayuda para hacer eso, pero depende de la escala en la que estoy trabajando, no sé si necesito un robot o necesito darle esa capacidad a mi trabajador, o la cuestión de inmersos y aumentados, que decimos que tiene que ver con esto que habíamos mostrado en las realidades aumentadas, donde le doy la información disponible para facilitar ese trabajo y garantizarme al mismo tiempo el sistema de calidad, porque voy mirando si lo hizo bien o no lo hizo bien, o sea, eso va para un lado y va para el otro, donde puedo generar estas capacidades hoy de lo más saludable y poder saber que si el trabajador está estresado o no, o si hoy tiene fiebre o no, bueno, toda esta cuestión del cuidado de las personas, la cuestión de análisis, o la red, o sea, poder saber qué está pasando en otros lugares y dónde están las personas, o articulado con los robots. Y en esto, digamos, la cuestión es que ninguna de estas cuestiones son solas ni mágicas en estas tecnologías, sino que en general requiere un pensamiento previo o una acción previa. O sea, normalmente nosotros decimos, se ve como la punta del iceberg. O sea, pienso en la manufactura aditiva y pienso en la impresora 3D, pero resulta que necesito un archivo digital. Entonces, a nosotros nos ha pasado muchísimas veces que dicen, compramos las impresoras y entonces tenemos las impresoras, toda la movida de las escuelas, no sé si ustedes la habrán vivido, pero después resulta que la empresa o la escuela o nadie sabe dibujar un archivo, entonces pueden imprimir el archivo que está disponible en internet, pero después ya no tiene gracia, porque en realidad la gracia es imprimir las cosas que vos querés, y para eso necesitas poder dibujar y poder saber, entonces necesitas un saber previo para poder hacer eso. Con la inteligencia artificial necesitas saber, digamos, está buenísima, pero tenés que saber qué le pedís. Si vos no tenés claro
cómo son tus procesos, qué es lo que necesitas analizar, qué es lo que, digamos, tampoco es una tecnología que te sirve, y lo mismo pasa con Internet de las Cosas. O sea, si yo no sé qué datos tengo que relevar, digamos, estamos trabajando ahora en un proyecto con parte de los que están hoy participando, que después, si quieren, lo comenta, bueno, poder decir, bueno, ¿qué relevamos en Neutron? Necesitamos saber qué datos, dónde, cómo, y eso es todo un trabajo complejo para hacer. Que después poner los datos y hacerlo es más fácil. Y lo mismo pasa con la robótica colaborativa. Y acá ya estoy terminando para que podamos después charlar un poquito. Desde donde nosotros nos estamos enfocando es pensar esto, que es un nuevo paradigma, o sea, que nos implica un cambio de mentalidad. Entonces no vamos a poder digamos, es difícil que podamos resolver las cosas como las veníamos resolviendo. Necesita como, digamos, pensamos las tecnologías como habilitadores, las herramientas estas del pensamiento de diseño, las metodologías ágiles, o sea, como maneras de trabajar, la experiencia de usuario, la sustentabilidad son como cuestiones claves, y lo que tiene que ver con estas consideraciones, ¿no? Una mirada holística, la integración, esta cuestión de los ecosistemas. Bueno, esto lo adelanto un cachito, pero esto es lo que vamos a ver el próximo encuentro, que tiene que ver cómo venimos trabajando con el tema de los diagnósticos, qué cuestiones se fueron haciendo previas, y bueno, todo un poco el estadio de cómo lo miramos en la empresa. Eso lo vamos a ver la semana que viene. Acá como alguna de las cuestiones, y esto de, bueno, los mapeos de estos ecosistemas es parte de una cuestión que venimos trabajando, de cómo pensar los actores y cómo relacionarnos para que funcione en nuestro país. Y bueno, acá algunas acciones de los departamentos, después se lo dejo para que lo vayan diciendo, pero que tiene que ver con capacitaciones, diagnósticos, acompañamientos a empresas y a esta transformación digital. Y ahí estoy. No sé cómo venimos. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran compartir? Ahí ya los dejo a velar. Dale. Una serie de aclaraciones quería hacer. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí. Porque ahí vos, Raquel, fuiste mencionando algunas cosas para la próxima actividad, que va a ser el próximo miércoles, de 9:30 a 11:30, con el tema del recorrido de los diagnósticos y qué cosas estamos pensando para esta nueva situación de la pandemia y la situación de cuarentena. Eso es una aclaración que parece importante ya para que lo tengan agendado. Una segunda aclaración es que va a haber un classroom de trabajo en lo que es la actividad de la clase. No pudimos todavía subir un aula de Teams para que esté todo integrado, con lo cual van a recibir un correo electrónico vía los correos de INTI, pero cuando tengan que entrar al Classroom van a tener que tener una cuenta de Gmail, o sacarse una cuenta de Gmail, o una que ya tengan. Eso es indistinto, y van a poder acceder a material, información, inclusive ustedes van a poder cargar. Y después hay una serie de charlas, que esto es lo que comentaba Raquel, que es interesante, que la virtualidad nos permite llegar a distintos lugares. Nosotros estamos trabajando con una serie de charlas con organizaciones y empresas, que, por ejemplo, mañana hay una charla sobre habilitadores tecnológicos que Raquel estuvo comentando, que le vamos a compartir acá en el chat del Teams después el link para que puedan, que tenga ganas de meterse un ratito más y de conocer más cosas sobre estos temas, para que puedan acceder a ella. Bueno, esas eran las aclaraciones que quería hacer, y ahora sí dejo el lugar para si tienen preguntas. Hola Pablo, habla Mónica Campanaro. ¿Cómo No sé andás? si me escuchan. Sí, Sí, escuchamos. te escuchamos, Mónica, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo les va?
Quería hacerles una consulta. Recibimos recientemente una línea de financiamiento para municipios sobre Industria 4.0 y economía del conocimiento. Sí. Y algunos municipios, por tener sedes de universidades, están un poco más armados y podrían rápidamente hacer alguna propuesta al Ministerio de Desarrollo, que es el que propone la línea. Pero me pregunto si desde INTI se podría armar una propuesta de presentación de algunos temas, como para tener un programa que podamos, desde las distintas sedes del interior, proponer a los municipios y poder alcanzar algunas de estas herramientas. Quería saber si es eso posible y si rápidamente se podría hacer. Esa es un poco la pregunta. A ver, nosotros en eso sí está esa convocatoria, hay varias convocatorias con algunos grupos, fuimos compartiéndola. La idea es poder armar este grupo donde podamos ir compartiendo eso, pero está esa para municipios y sí se podría armar algo. El único tema que aclaro es que en realidad como el INTI está decidiendo una política, digamos, institucional respecto a lo de Industria 4.0, hay algunas cosas que no las tenemos tan claras cómo se van a hacer institucionalmente, pero sí está la posibilidad. O sea, nosotros de hecho estamos haciendo ahora un trabajo con Patagonia, de 5 charlas, como comentaba Pablo, para hacerlo, y eso se puede hacer extensivo para distintos municipios, y en realidad también hay otras áreas de INTI que también podrían estar, digamos, colaborando en esto. Con Rosario veníamos trabajando también en algunos temas, o sea, la idea es que sí, pero bueno, hay que hacer la organización interna. Además hay líneas de financiamiento para lo que tiene que ver con empresas, que después les vamos a pasar por medio del chat de empresas. Está saliendo también, va a salir Fontar, hay varias cuestiones, digamos, creo que este año salió lo de Prodepro, que incluye el tema de Industria 4.0. Creo que la mayoría de las líneas que van a estar saliendo de financiamiento van a ser relacionadas con Industria 4.0. Así que en eso creo que sí, que es, digamos, la respuesta, que creo que sí que se puede armar algo. Una aclaración. Nosotros venimos trabajando con el equipo de María Apólito en distintas acciones, con el MISID también. Esta es una línea que ellos tenían que sacar muy rápidamente, así que me parece que si ustedes ya tienen detectado gente en el territorio e inclusive el tema puntual, eso podría acelerar, en algún momento hablarlo aparte después de esta actividad, y lo comentamos directamente con la gente de la subsecretaría. Sí, eso, tal cual. Bueno, gracias. Perfecto. Hay una pregunta de Víctor en el chat, consultando sobre cómo estas herramientas mencionadas a lo largo de la exposición de Raquel se integran y se realiza la transferencia a la industria, si es por medio de asistencias técnicas. Respondiendo un poco a eso, es un poco lo que vamos a ver en detalle, los casos que hemos tenido y las aplicaciones que hemos tenido a lo largo de estos años, el día 29. Pero sí, la idea es que por medio de asistencias técnicas de los distintos tipos y las diferentes formas de vinculación que pueda tener la empresa o las instituciones al INTI, se haga esa bajada o esa aplicación y ese análisis de esas herramientas. ¿Puedo explicar, si no, esta parte que la pasé muy rápido? Desde digamos, nosotros con el tema de los diagnósticos, ¿qué venimos haciendo? O sea, esta investigación constante y vinculándonos con tanto empresas que necesitan transformación como las empresas que están ofreciendo soluciones, ¿no? ¿Y qué hacemos? Sensibilización, capacitaciones, entrenamientos, digamos, en forma global, como lo estamos haciendo con ustedes, o como hicimos para consultores o para empresas, digamos, y a través de que después hacemos relevamiento, que es lo que se hizo con el Ministerio de Producción y Ciencia y Tecnología, con el grupo que después está sacando estas líneas de financiamiento, que los fuimos pasando y se los vamos a pasar también para que ustedes lo circulen, los que no están al tanto de esto, para que ustedes lo puedan circular con las empresas que tienen locales.
Después la otra instancia es de diagnóstico, donde ya se trabaja puntualmente con empresas que lo veníamos haciendo presencial y ahora estamos sacando una instancia a distancia y estamos haciendo con el equipo de Cuyo una experiencia de eso, que después la idea es que lo vayamos compartiendo. Después tenemos la parte de propuestas e implementación y seguimiento. Esa es como la manera de intervención. O sea, se releva, se hacen los diagnósticos y después se hacen propuestas y seguimiento. Y con el tema de monitoreo. Una aclaración más, o para compartirles además. Digamos, nosotros desde el equipo también tenemos toda una línea de armado de ecosistema de proveedores, que bueno, el Departamento de Tecnologías viene trabajando ya previamente con la parte de impresión 3D, ahora estamos empezando a ver otros mapeos de tecnología y de proveedores, porque un poco ahí lo que preguntaba Héctor Sorsi, que le contestamos por el chat, nosotros desde el INTI, más allá de que trabajemos con ustedes y con otras áreas, sabemos que no podemos cubrir todo el proceso y además por el tipo de enfoque que tenemos, el trabajo es con universidades del territorio, con polos tecnológicos, bueno, ahí está el Polo TIC de Mendoza, la gente de la Universidad San Juan Bosco de Patagonia, distintas empresas que participan con esto. Entonces, siempre la idea es llegar al territorio con el relevamiento, pero también utilizar de alguna manera el trabajo que ustedes tienen muy cercano ahí. De otra manera sería bastante difícil poder cubrir todas las áreas y todos los sistemas y todas las tecnologías. Nosotros en eso, digamos, sabemos que ustedes vienen trabajando tanto con tecnologías de gestión o con la parte más ambiental donde van a las empresas. Y en realidad la ilusión que nosotros tenemos es poder armar entre todos, poder construir esta idea que decíamos, de pasar de qué pasa, con qué tecnologías estoy en el Fordismo, con qué tecnologías estoy en el Toyotismo, o sea, como este cuadro de doble entrada para poder indicar rápidamente en dónde estoy, qué acciones tengo que hacer, que es un poco lo que venimos haciendo con tecnologías de gestión en algunos dispositivos. No sé si Martín, si querés contar algo de eso y poder pensar con qué máquinas y cómo hago esa transformación dependiendo de dónde estoy, para poder después, en realidad eso que nos ayude rápidamente cuando uno visita una empresa o hace una, digamos, hora a distancia o poder identificarlo rápidamente, cuáles son las acciones a seguir en esto. Por supuesto, siempre estamos hablando de como servicios INTI de asistencia técnica y articulación con otros actores, ¿no? Tanto territoriales, tanto proveedores como universidades, digamos, como decíamos al principio, esto se hace, uno tiene que pensar de manera colectiva, o sea, no es difícil que la solución la tengamos solo nosotros. No sé si Martín está o no. No sé si está por ahí. No. Para contar un poco lo que estábamos haciendo con el trabajo que está haciendo con Tejeno. Bueno, en esto no sé si queda alguna consulta de lo que en lo que comenté en la primera parte de esta capacitación, dudas. ¿Cómo están ustedes en los territorios? Digamos, ¿qué temas se están trabajando? Pueden... ¿No hay consultas o no me escuchan? Solo veo a Pablo ahí. No, hay una persona que ahí levantó la mano. Ah, perfecto. Adelante. Muy bien.
Mariano. Mariano. No sé si le podemos dar nosotros, a ver. No sé cómo, si puede hablar Mariano, no sé cómo hacerle... Tiene el micrófono encendido. Sí. Sí. A ver. Quizás levantó la mano sin querer. Ahí dice que tiene el micrófono encendido, pero no lo escuchamos. O si no, puede hacer la pregunta por el chat y lo recuperamos. A ver. Dale. Ahí la pasa por acá, dice. Por el chat. A ver, tenemos ahí el chat. Ahí está haciendo un comentario Néstor, que no sé si tiene ganas y posibilidades de hacer algo, un comentario más, sobre un trabajo que están haciendo con un centro interinstitucional, donde de forma transversal están trabajando proyectos con muchas de las tecnologías mencionadas. Entonces, Néstor, si querés hacer algún comentario más sobre esto, cómo están, qué están haciendo. Espera que, mientras voy contesto lo que pregunta Mariano. Ahí llegó Mariano, sí. Sí, dos cuestiones. ¿Está avanzando la articulación interna en el tema de Industria 4.0? Sí, está. La información que tengo es, tuve una reunión con el presidente del INTI y Mariano Marsuccini que la semana pasada, y que ellos se iban a estar lanzando este tema de Industria 4.0 a los directores y gerentes, o sea, los directores, digamos, como todavía están en instancia de gerencia, para ver cómo se armaba. Así que en eso como que se está empezando a plantear, sí, Marcelo Marsuccini, se está planteando, digamos, a nivel gerencia, y se está viendo qué articulación se va a hacer. Están al tanto de esta capacitación que estamos haciendo de sensibilización a los distintos cuadros, y yo creo que en breve tendremos más información al respecto. No sé si alguno de los que están de la gerencia, digamos, de los subgerentes, tienen más información que la que puedo aportar yo. Dentro de la línea de trabajo. Las empresas. Bueno. Esto que dice Mariano del tema de la conectividad de las empresas, y el planteo es ese, ¿no? Que hay cuestiones que si no las aborda el INTI es difícil que otras instituciones las puedan abordar. Eso, en esa línea, es lo que se viene pidiendo, que el INTI tenga otro rol, y otro rol desde la institucionalidad, digamos, no solo un equipo como el nuestro que viene trabajando, que somos 10 gatos locos, sino desde una instancia más de política institucional, que es lo que viene pidiendo un poco producción y un poco ciencia y tecnología. Por eso es, porque hay que atender, digamos, como acá plantea, digamos, Mariano, el tema de conectividad en los barcos, o sea, una cuestión más estratégica de pensar cómo después las empresas van a llegar a eso o no. Entonces, bueno, eso es un poco lo que se le está pidiendo desde producción al INTI. Lo que pasa es que esto implica, digamos, cambio de decisiones digamos, de todas las áreas, ¿no? Desde lo que se hace, bueno, como está ahora en el nuevo organigrama, ustedes en lo regional lo tienen un poco distinto, pero desde el área de servicios, desde el área ¿cómo se llama? De metrología, desde cada una de las funciones, desde los laboratorios, cómo se va a llegar a hacer esto, o sea, cada una de las instancias INTI
tiene que tener este enfoque, y además implica un cambio, digamos, como decíamos, o sea, desde cómo nos pensamos nosotros, porque es difícil pretender que las empresas hagan industria 4.0 si nosotros no podemos hacer industria 4.0, y esto requiere aparte un cambio en algunas cosas, no solo de cabeza, sino de cómo organizar, de cómo son los flujos de información, de dónde se queda paralizado. O sea, digamos, si uno lo empieza a pensar para dentro del INTI, es complejo de hacer, tanto como cuando uno va a una empresa y lo mira, ¿no? Entonces, bueno, esto por eso creo que es interesante que se piense como instancias institucionales, pero no tengo mucha más información que darle que esta. Raquel, sumado a eso, y en base a los puntos específicamente que menciona Mariano, que es el tema de conectividad y el tema de teletrabajo, que si bien no figuran como líneas de trabajo concretas, son temas que sí se abordan cuando se trabaja la asistencia con las pymes, digamos. Eso un poco lo vamos a analizar y ver como un poquito más en detalle el día miércoles, cuando veamos la forma con la cual, la metodología con la cual estamos llegando a las empresas hoy, qué se ve, qué cuestiones se tienen en cuenta, a donde claramente el teletrabajo, la conectividad sobre todo, y todo lo que tiene que ver asociado a la infraestructura interna y externa de la organización, de la empresa, está tenido en cuenta. Néstor, no sé si querías comentar lo que... No, y si con esto, Mariano, contestamos, creo que sí, ¿no? Hola, buenos días, ¿cómo les va? No sé si me escuchan. Sí, perfecto. Bien. Rápidamente les cuento, este centro interinstitucional que está promovido por el gobierno de la provincia de La Pampa, integramos nosotros como INTI, el INTA y la Universidad Nacional de La Pampa. Estamos proyectándolo a través de un financiamiento del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Tiene cuatro áreas o objetivos que le puso el gobierno de la provincia: tecnología de gestión, agroindustria, industrias 4.0, industrias creativas. Nosotros armamos en tecnología de gestión algunas cuestiones con los chicos de tecnología, sumada a algo de realidad virtual que estuvo pasándome info importante un chico de ustedes, creo que era... Sí, Kevin de Castro. Sí, exacto. Y bueno, la parte del INTA tiene una parte de sensorización, que es la gente que está trabajando con esto que yo les comentaba, con el tema de los ganadería de precisión. Sí. También tenemos algunas cuestiones que tienen que ver con la automatización. Bueno, y después tenemos otra parte que tiene que ver con alimentos, que es sensorial y biotecnología. Así que, bueno, la idea es, estamos trabajando en la cuestión de infraestructura. Ahí hay un programa que tiene $2,5 millones para poder financiar, así que estamos trabajando con la aplicación de eso entre las instituciones, y vamos a necesitar mucho de ustedes, inclusive, bueno, también pensando en que esto tiene que ser, o sea, está planteado para interactuar con las empresas, para poder trabajar con las pymes en todos los rubros. Y creo que también vamos a tener que trabajar en lo que tiene que ver con la sensibilización y con todas estas cosas, como vos mencionabas recién, Raquel, que a veces son poco conocidas por las empresas, o las han escuchado como puntos aislados, y quizás no la integralidad que significa la aplicación de Industria 4.0, más allá de que algunas limitantes puedan tener por una cuestión económica, ¿no? Sí, sí, ahí eso es cierto. O sea, para la empresa, digamos, el punto clave de la industria 4.0, o sea, uno dice las palabras claves, es la integración. O sea, la integración de las áreas internas de la empresa, la integración de la información en la cadena, la integración de los proveedores. O sea, la integración es como una de las palabras claves, que más allá de que todo es algo conocido,
cuando lo articulás empieza a ser algo distinto. Y en eso, bueno, contá con nosotros en lo que se vaya armando, y hay que ir, digamos, la idea es que podamos ir haciendo este mapeo de qué cosas está armando cada uno y poder también compartir las experiencias. O sea, por eso nos parecía también interesante ahí en la región de Cuyo. No sé si, Victoria, querés contar un poco lo que se está haciendo allá, porque en Mendoza también se está armando un programa parecido a lo que vos comentás y poder compartir las experiencias, ¿no? Bueno, hola, soy Victoria, ¿se escucha? Perfecto. Bien. Bueno, sí, tal cual. Acá en Mendoza se está haciendo algo parecido a lo que comentabas. Acá se le ha llamado Plataforma 4.0, lo está gestionando el gobierno de la provincia de Mendoza, y estamos participando. Esto fue una iniciativa que surgió desde un trabajo previo que se venía haciendo con las universidades, en algunas acciones, bueno, que han estado participando toda la dirección de 4.0, de Raquel y los chicos, con UTN y la Universidad de Cuyo, de Mendoza. Y luego se sumó el gobierno de la provincia, también se sumó el INTA, y la intención de esa articulación, esa plataforma, es un poco poder asistir a las empresas en esta temática. Y hasta ahora lo que se viene trabajando, que me parece que coordina distintas áreas y nación con provincia, es que se está utilizando este relevamiento, encuesta que comentaba Raquel, que surgió desde Nación, que participaron desde la dirección 4.0 de INTI. La idea es que lo vamos a usar como relevamiento de las necesidades de las empresas en este área, acá en Cuyo. O sea, desde la dirección de Raquel nos van a pasar, digamos, las necesidades específicas de nuestra región, para después, en conjunto con todas estas instituciones, generar distintas acciones de asistencia en capacitaciones y en lo que surja de ese relevamiento. Así que, bueno, esa es una de las cosas que estamos haciendo acá. Y lo otro que me parece también importante, está bueno compartirles, es que también de a poquito estamos armando cada vez un poco más, digamos, un nodo interno, o sea, un nodo INTI de 4.0 en Cuyo, con la participación de gente de los distintos centros de Cuyo, de Mendoza, San Juan, La Rioja y San Luis. Sí, y la capacitación esta que estamos haciendo ahora en realidad surgió cuando juntamos al equipo de Patagonia, contarles un poco lo que estaban haciendo en Cuyo, y dijimos, bueno, armemos algo donde pongámonos todos en un conocimiento mínimo similar, y a partir de eso empezar a trabajar, porque también en la región, no sé si, Mariano, querés comentar un poco cómo lo están armando también en Rafaela. Rafaela empezamos el año pasado también haciendo algunas acciones, y Rafaela está trabajando también con todo el polo que tienen allá para armar, y la idea es decir, bueno, nosotros nos van convocando como de a uno, pero también me parece que es muy rico lo que pasa en los territorios, como para que se conozcan de primera mano, ¿no? Para que no sea todo siempre vía Buenos Aires, sino también poder armar esta red un poquito más equilibrada. Así que, Mariana, no sé si querés, no estás con Natalia, no sé si estás, si querés contar cómo lo están armando en Rafaela, o si no me anda el micrófono, o Alan, alguno de los que están allá de Rafaela, que quieran contar. Hola, buen día. ¿Me escuchan a mí? Sí. Hola. Bueno, buen día a todos. En primer lugar, siempre agradecer a Raquel y el equipo, a Pablo, a todos, que siempre están con su mayor predisposición para armar este tipo de capacitaciones, y también, bueno, cada vez que los convocamos para armar una actividad acá en la región, han respondido de manera intachable, como decirte. Como es acá en Rafaela, ya venimos hace varios años trabajando con la sensibilización en las empresas, y bueno, ya el año pasado armamos en conjunto esta sensibilización, y este trabajo lo estamos realizando en conjunto también
algo similar a lo que mencionaba Néstor ahí en La Pampa, en conjunto con otras instituciones de lo que es la Red de Ciencia y Tecnología e Innovación acá de Rafael y Región. Bueno, lo que es el año pasado logramos consolidar la primera capacitación, formación de consultores, en la cual participaron alrededor de 20 consultores, tanto del sector privado como de las instituciones, como para empezar a trabajar de manera conjunta la temática y lograr avanzar en esto lo que es las actividades de diagnóstico. En paralelo, bueno, nosotros a partir de la reestructuración del INTI el año pasado, conformamos lo que es el grupo de trabajo de producción sustentable y agregado valor de la región centro, en el cual están participando también compañeros de Córdoba, de Rosario, en la cual, bueno, la idea también es empezar a trasladar el enfoque que tenemos, que tienen ustedes desde el área de Industria 4.0, para unificar criterios y establecer criterios comunes entre todos como para abordar la temática en las distintas regiones. Por eso también que invité, también agradezco que puedan participar varios de los chicos del departamento como para incorporar esta mirada holística de 4.0 y bueno, y empezar a trabajar con esta cuestión de sensibilizar y de atender las necesidades concretas relacionadas a la temática dentro de los sectores industriales. A la vez también, bueno, continuar con el trabajo ya realizado años anteriores de sensibilización y formación de consultores y atender las diferentes necesidades que van surgiendo en estas temáticas. También estamos trabajando con Javier Piacese acá también para abordar la temática de manera provincial. Armamos también un grupo con Raquel y con el grupo ahí de trabajo de ellos y con la gente que está trabajando acá en la provincia de Santa Fe, como también empezar a abordar para abordar la temática de manera provincial. Es un poquito lo que estamos trabajando. ¿Se escucha? Sí, sí, perfecto. Perfecto, hola. Perfecto. Bueno, en función de estas experiencias, digamos, lo que nosotros, digamos, ahora ya estamos cerca de la hora de cierre, la idea es que nos volvamos a juntar el miércoles para contarles más el proceso que se viene haciendo en relación a los diagnósticos y todo el trabajo más ya bajado a las empresas. Y entre hoy y mañana les vamos a estar mandando como el acceso a lo que comentaba Pablo de un Classroom, porque no lo logramos, digamos, poner en el Teams todo junto, pero digamos que para poder tener acceso a esa información y después la idea es que podamos trabajar en alguna plataforma colaborativa tipo Miro como para poder ir armando este mapeo de información entre todos. Pero eso lo vamos a presentar la semana que viene y le vamos a mandar el link entre medio para que ustedes vayan entrando a la información y le vamos a ir dejando la información disponible para que la puedan ir trabajando y nos vemos el miércoles, perdón, para seguir. Mañana martes está la charla que se está haciendo con Patagonia, está Héctor Sorci acá que puede, digamos, decir que se va a estar dando todo lo de habilitadores tecnológicos más extenso de lo que yo expliqué, que lo va a estar dando Jorge Ceballos, y en función de eso hay una cada 15 días que va a ser factor humano y va a haber, digamos, como para poder también usar la disponibilidad de la información que está. Igual eso nosotros se lo vamos a compartir y se lo vamos a dejar también para que tengan acceso, porque creo que finalmente la vamos a grabar, no la vamos a hacer en vivo, porque hay temas de conexión. Así que, bueno, eso por nosotros por el momento. No sé si alguien más tiene alguna duda o algo más a comentar, y si no, los liberamos para no robarles mucho más el tiempo. Entonces, ¿se escuchó algo de lo que dije? Sí, se escuchó, se escuchó. Sí, se escuchó perfecto. Perfecto. Bueno. Perfecto. Perfecto. Bueno. Ahí. Bueno,
quedamos atentos al material y a la información si no queda ninguna duda. El chat es una posibilidad que eso queda grabado y queda disponible para todos, y ya vamos a ir como usándolo más, pero bueno, la primera, ahí está Julieta, que es la que estuvo trabajando con Victoria en lo de Design Thinking, que ahí la veo, me acuerdo. Así que en eso, bueno, la idea es que podamos seguir trabajando de acá al miércoles con esta información que le vamos a ir haciendo llegar, y bueno, nos vemos el miércoles a las 9:30 para seguir. Si tienen dudas, consultas o cuestiones que van quedando pendientes, las vamos a ir trabajando. No sé si el chat queda abierto, si después se puede poner cosas en el chat como para que nosotros lo vayamos siguiendo. Si queda como una cuestión de grupo. Sí, se puede seguir comentando. Después Bueno. Seguramente Fernando o Mariela puede avisar por acá o en el grupo. Pero porque creo que queda armado como grupo esto y queda como chat abierto, que en realidad si uno se mete puede seguir haciendo comentarios. Ahí puso Héctor el tema de las capacitaciones, que va a estar disponible para mañana, y creo que el chat queda abierto para poder seguir trabajando. Sí, que queda abierto el chat, queda como un grupo y también después queda grabada todo el curso. Por si también quieren acceder a la grabación, también van a poder. Perfecto. Eso, entonces, digamos, el chat es un lugar que si tienen alguna consulta es como un foro donde pueden ir como consultando y nosotros lo vamos chequeando y cualquier duda que surja. Así también queda disponible para todos. Bueno, y con eso, nada, muchísimas gracias por la participación y bueno, nos vemos el miércoles. Hasta el miércoles. Gracias. Muchas gracias. Un saludo para todos. Nos vemos el miércoles. Gracias a todos. Saludos. Hasta el miércoles. Gracias. Chao, chao. Saludos. Saludos. Gracias. ¿Qué pasa, Luqui?